Red por la Vida y los Derechos Humanos, 10 años tejiendo vida y dignidad para el Cauca. A continuación se realizará la presentación del contexto en el marco del informe de situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Departamento del Cauca 2014, a cargo del profesor Diego Jaramillo. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la deferencia especial que ha tenido la Red por la Vida y los Derechos Humanos de encomendarme en esta tarea de poner en reflexión algunos aspectos que tienen que ver con los datos y más que con los datos, con la situación que se ha vivido en diferentes espacios, instancias de violación de los derechos humanos y de la circunstancia del departamento en cuanto tal en su contexto también nacional. Un primer aspecto del que queremos partir es el siguiente. A veces el hecho de que nos centremos en las situaciones concretas de cada localidad, de cada municipio, de cada vereda o de cada sector social, nos lleva a nosotros a relegar que estamos dentro de una sociedad donde hay un modelo que es el modelo neoliberal que impulsa políticas de concentración de la riqueza, que ha desatado una mayor desigualdad de las sociedades en las cuales se ha estado implantando, y que eso es algo que permea la vida regional y local. En segunda instancia, que también hay unos elementos de tipo cultural en términos de que quienes tienen el poder económico, el poder político, el manejo cultural del país en términos dominantes, generan unas formas de verdad que creen que, y de cultura que creen que todos debemos acoger a ella y que es hacia allá donde nosotros debemos ir, dejando entonces por fuera las múltiples opciones que la sociedad presenta y que la misma Constitución ha reconocido. Igualmente, en el caso del Cauca, es inevitable que nosotros tengamos que enfatizar en que hay una situación concreta de lo que hemos llamado una concepción aristocrática, racista, que todavía establece un tipo de representación de los sectores sociales desde esa concepción, y que por lo tanto la discriminación no solamente es en términos económicos, no solamente es en términos políticos, de no acceso, digamos, a las decisiones políticas en las instancias en las cuales se pudiera realizar, sino que al mismo tiempo hay un tipo de mentalidad, un tipo de representación que hace que entonces se crea que es que los de abajo tienen que seguir estando abajo y que los de arriba tienen que reproducirse arriba. Igualmente, todavía permea estas sociedades un tipo de concepción politiquera, clientelista, a veces menguado por algunos espacios en poderes municipales, eventualmente en el poder regional del Cauca, pero que es algo que sigue generando dinámicas en el control del poder, en el ejercicio del gasto del presupuesto público y de las políticas públicas que se establecen en la región. Todo esto nos plantea a nosotros un punto de contradicción, de conflictividad, porque justamente estamos en un departamento que en instancias nacionales e incluso internacionales reconoce unas riquezas que incluso a veces nosotros no nos apropiamos de esas riquezas, o sea, que a veces incluso no identificamos que eso es nuestro y que lo estamos viviendo y que lo estamos produciendo. En primera instancia, una pluralidad étnica. Para muchos, la pluralidad étnica es negación de opciones en términos de que creen que todos debemos ser por igual y que no debe haber ese tipo de diferencias. Yo recuerdo en una oportunidad, aquí está un compañero de ciencia política, que por ejemplo en ciencia política, participando de ese departamento aquí en la Universidad del Cauca,
me decían que cómo así, o sea, que cómo se pensaba concebir una ciudadanía cuando el ciudadano no era blanco ni negro, o sea, sino que el ciudadano era ciudadano y la ciudadana era ciudadana, y que por lo tanto desde ese punto de vista entonces no podíamos establecer esas diferenciaciones porque la concepción dominante del significado de la ciudadanía y del ejercicio de la libertad es justamente de aquellos que logran corresponderse uniformemente con el orden general que la sociedad quiere. Igualmente hay una diversidad cultural que no solamente nosotros la podemos circunscribir a los grupos afro y a los subgrupos étnicos. Realmente hay otros tipos de elaboraciones en términos de la vida campesina, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Es decir, que van estructurando elementos que configuran aspectos de su cultura, de su forma de ser, de su forma de vida, que lógicamente nos diferencian a unos con otros y que diferencian a unos grupos con otros. Y al mismo tiempo, algo que es la biodiversidad. Es decir, decía en ese bello video que nos presentó la Red por la Vida, decía Aida que no podemos pensar solamente en el campo del humano, porque lo humano hoy en día cada vez se enfatiza más, está en una relación de correspondencia, de interrelación con la naturaleza. Bolivia y Ecuador han planteado que la naturaleza tiene derechos. Y entonces nosotros igualmente tenemos que pensar que esto que ha podido el desarrollo de la propia naturaleza plantearnos como una posibilidad de vida y de convivencia, como es el caso de esa biodiversidad, que efectivamente nosotros podamos entrar de una manera que no la lleve a su agotamiento, que no la lleve a su aniquilación, uno de los aspectos que ha llevado a lo que se llama, por ejemplo, el calentamiento global. E igualmente hay una serie de dinámicas populares que lo dejaré para el final, porque charlábamos con las compañeras de Comunitaria y de la Ruta Pacífica y la coordinadora de la red, que debemos también nosotros mismos dejar un mensaje de esperanza. Entonces este punto de la dinámica de los movimientos sociales y lo dejaría para el final. Y pasaría a un aspecto concreto en lo regional. Ustedes lo van a encontrar en el informe. Nosotros encontramos dentro de las estadísticas que el Cauca sigue ocupando los últimos lugares en términos del crecimiento económico, pero sobre todo en términos de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. El DANE establece en el último informe del 62%. El año pasado, el presidente de la República, hablando directamente sobre el Cauca, había planteado que los niveles de pobreza, por ejemplo, en el caso del departamento, estaban por el 70%. El DANE dice ahora que es el 62%. Y hay un aspecto que nosotros estamos planteando desde el año pasado, y es que el carácter regional del departamento obliga también a mirar las dinámicas regionales. Ahora lo vamos a ver en relación con ese informe que ha presentado la red, porque hay una circunstancia muy particular, y es que el norte del Cauca se ha construido como una especie de enclave. ¿Qué quiere decir enclave? Quiere decir que en cierta forma es una especie de círculo cerrado de un poder económico que se benefició de la ley Páez, pero que no es mucho lo que retribuye a la población de la región. O sea que realmente en términos pues, de vinculación al trabajo, en términos de inversión social, etcétera, realmente es pírrico, es una cosa mínima lo que esas empresas están dando. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, para que líderes y lideresas que hay aquí, que seguramente en algunos momentos mirarán estadísticas, pudieran encontrar que el Cauca aparece en el contexto del país con un Producto Interno Bruto altísimo, ¿sí? O sea, con una participación en la economía altísima. ¿Por qué? Porque justamente al incorporar esos resultados económicos de las empresas del norte, pues aparece como si el departamento del Cauca fuera un departamento riquísimo. Y otro aspecto más todavía,
quienes hacen los análisis de la distribución per cápita, o sea, por persona, de la riqueza, entonces nos colocan a nosotros que cada uno de nosotros estamos percibiendo una cantidad alta. ¿Por qué? Porque todo ese dinero, todas esas ganancias que tiene esa empresa aparecen en las estadísticas nacionales como que hay una gran producción de riqueza, hay un gran desarrollo económico, y entonces al dividirlo por la población, entonces nosotros aparecemos que estamos en un departamento de maravillas. Ese es un aspecto que creo que es importante tener en cuenta. Yo incluyo aquí en esta parte algo que no sé si mis compañeros y mis compañeras luego me cuestionarían, y es que hay una política minera que tiene un tipo de incidencia, en lo económico. Es decir, de hecho, pues, es uno de las políticas centrales, es una de las políticas centrales del gobierno nacional, de la promotora minera. Y en el contexto internacional, bueno, en el contexto internacional también se impulsó como una política en diferentes países, ahora está en un proceso de relativo declive, y por lo tanto entonces ese aspecto pareciera que para nosotros también fuera el declive, pero por el contrario, en el caso nuestro, la política minera lo que está mostrando es un impacto sobre la población en términos de diferentes situaciones que me parece importante que nosotros resaltemos. Una de ellas, el impacto ambiental. O sea, realmente nosotros y nosotras que estamos metidos en organizaciones sociales, que estamos trabajando en un proceso que lleve justamente a transformar estas condiciones, tenemos que apropiarnos de eso, de conocer que, por ejemplo, ha habido situaciones, no está aquí el compañero de la Sierra, por ejemplo, y de algunos municipios, ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, las empresas mineras llegan y le ofrecen trabajo y le hacen una serie de promesas, y entonces los campesinos, pues lógico, dicen, no, pues eso está muy bueno, ¿cierto? Pero por la circunstancia económica en que se encuentra, pero en la medida en que esa dinámica de la minería va avanzando, entonces lleva a situaciones como las que ustedes van a encontrar en el informe de derechos humanos, en que ya hay varios municipios con afectaciones de sus fuentes hídricas. Es decir, que ya los ríos se están afectando por el vertimiento que se hace de los químicos que se utilizan dentro de esas respectivas empresas mineras. Y que no decir entonces lo que puede acontecer, lo que va a acontecer en el largo plazo, en la medida en que este depredamiento, este arrasamiento que se va dando de la naturaleza, pues es que no solamente acaba con los ríos, ¿sí? No solamente acaba con la fauna que hay al lado, es que desplaza a la gente, a la población que vive en ese lugar. Igualmente, he incluido aquí otro aspecto, lo del aspecto minero lo trabajaría ahora en términos de su impacto en relación con las amenazas y los asesinatos. Pero otro aspecto que me parece también incluir aquí, que no siempre se incluye aquí en la parte más de contexto socioeconómico, es lo que se refiere con los cultivos de uso ilícito. ¿Ya? El asesor de la gobernación, Walter Aldana, fue durante este tiempo alcalde, sabemos todos, encargado de Guapi. Y seguramente que allá pudo constatar la situación crítica que se vive dentro de este marco. ¿Por qué? Porque hay un incremento de los cultivos de uso ilícito dentro de toda la parte de la costa pacífica. Y se muestra como uno de los indicadores fuertes, no solo para el departamento, sino para el país, el caso de Tama. Y en el contexto del país, Nariño es el que aporta el mayor producto en términos de la coca en el país, lo cual entonces nos debe llamar a nosotros la atención, porque lógicamente si esa tendencia se mantiene, pues lleva necesariamente a una serie de circunstancias sobre la población que pueden estar articuladas con el conflicto armado, pero al mismo tiempo que pueden estar articuladas con dinámicas de desintegración del tejido social en la región. Hay un aspecto que queremos resaltar
es decir, no todo lo podemos ver en blanco y negro y en negativo, y es que hay algo que se ha producido en estos 2 últimos años, uno por circunstancia particular, y es que el gobierno nacional por fin ha dado un cierto paso en reconocer de que ese presupuesto nacional nosotros también debemos tener una parte importante para poder garantizar la satisfacción de necesidades. Y entonces, en ese sentido, por un lado, está el documento COMPES 3799, donde hay un aporte se considera hasta el 2017 una asignación de 1.9 billones de pesos en diferentes renglones pues, de la política local. Y al mismo tiempo, lo que es el contrato Plan del Norte del Cauca y lo que se deriva de las regalías. Esto lo planteamos en 2 perspectivas. En una perspectiva de que realmente hay una deuda histórica del gobierno nacional y hay una deuda histórica de las clases dirigentes de este departamento que se contentan con los títulos nobiliarios que se le dan, ser presidente del Congreso, ser presidente del Parlamento latinoamericano y reconocer jubilados. Ahora se acaba de jubilar alguien y viene el presidente a ponerle la medalla, pero que realmente en términos de una evaluación nosotros encontramos que efectivamente su desempeño político en el nivel nacional no se corresponde con dinámicas del departamento que efectivamente logren avanzar hacia la satisfacción de necesidades básicas de la población y hacia procesos, digamos, de desarrollo a partir de las dinámicas que los pueblos tienen. Con este elemento más general, que como ven yo no podría en este corto tiempo detenerme, salto un poco a decir algunos aspectos de lo que la red ha planteado y que Mabel muy bien lo había presentado ahora, y es lo siguiente, y es que hay un proceso importante en términos del avance paramilitar de nuevo. Es factible que parte de ello se deba a una política que tienda a generar una conflictividad para que el acuerdo de La Habana no se dé. Ese es, por ejemplo, una posibilidad. Pero igualmente también yo les propongo que pensemos otra cosa también, y es que claramente hemos identificado en el país una corriente de ultraderecha autoritaria y que se reclama como tal, que de una u otra forma debe estar articulada a esas dinámicas que se están dando en relación con el paramilitarismo, en este caso en el departamento del Cauca. Y ya lo decía Mabel, vemos con preocupación que justamente el año anterior a las elecciones locales, a la elección regional, haya ese tipo de avance. Es decir, que puede haber una incidencia muy fuerte en la próxima campaña electoral de esa presencia del paramilitarismo. Pero miren una cosa, el paramilitarismo no solo se expresa en esa dirección, es que también en los indicadores que se presentaron ahora resulta que se siguen desarrollando acciones dentro de lo que se llama la limpieza social. Es decir, que muchos de los asesinatos que aparecen no vinculados a lo político, entonces están dados por acciones del paramilitarismo dentro de diferentes zonas en relación con lo que han denominado la limpieza social. Igualmente, nos parece que es importante establecer que dentro de esta situación que se ha generado en términos de amenazas, por ejemplo, que se identifican más amenazas colectivas, también están articuladas con ese tipo de situación que estábamos refiriendo antes. Es decir, pareciera que el término de identificar que este es un departamento de gran movilización social, que no se resigna a simplemente a que se le apliquen las políticas, entonces pareciera que tuviera una tendencia de generar un tipo de control y de confrontación que lleve a disminuir el avance de esos procesos sociales por un lado, y al mismo tiempo su incidencia dentro de las posibilidades de participación en los gobiernos locales y regionales. Igualmente, tendríamos que decir
que eso entonces va en función de debilitar a los movimientos sociales y a las organizaciones. Es decir, es el debilitamiento de la comunidad, es el debilitamiento de las organizaciones, de las formas de vida. Ya Alejandro nos planteaba, por ejemplo, lo que pasa en relación con las mujeres. Eso es algo desastroso y doloroso lo que se presenta. Y entonces no lo podemos ver simplemente como el dato, sino que debemos verlo también hasta dónde hay una política que se corresponde en esa dirección. No quisiera detenerme más en estos aspectos. Bueno, solamente quisiera decir que las zonas mineras, o sea, que la minería, prometía anunciarlo aquí, que la minería también está incidiendo en este tipo de situaciones de amenazas, de asesinatos, etc. Ustedes van a encontrar en el informe justamente allí relatos de casos, por ejemplo, en los cuales una mina, en el caso del macizo colombiano, cuyos habitantes de diferentes lugares han generado presiones para que no avance esa mina, entonces se da el testimonio donde el dueño de la mina plantea de que si no se le deja, se le tiene que recuperar el dinero invertido, o que si no, serán muertos aquellos que impulsan ese tipo de políticas. Pues bien, para terminar, quisiera plantear lo que había anunciado. Es decir, realmente que nosotros y nosotros estemos aquí, ya se ha planteado, es porque hay una dinámica, un grupo grande de organizaciones sociales, de movimientos sociales, que se han planteado que no podemos resignarnos ante una situación como esta. Es decir, que se asume una posición militante por la vida digna, que se asume una posición militante por cambiar las condiciones que llevan a que haya todo este tipo de atropellos y este tipo de amenazas a la vida y este tipo de amenazas a la naturaleza. Por eso entonces, para nosotros y nosotras, es importante identificar aspectos que han sido resaltados en este año. En primer lugar, el premio dado a la Red de Derechos Humanos, como ya se había planteado aquí, el Premio Nacional de Paz a la Ruta Pacífica de Mujeres, pero igualmente reconocer que hay unos procesos, por ejemplo, del orden nacional, que son importantes de tenerlos en cuenta dentro de la dinámica regional. Recordemos que el año pasado las dignidades agropecuarias en diferentes formas incluso llegaron a marchar por diferentes lados, ¿cierto? Y resulta que ahora hay un avance en términos de la cumbre agraria que se presenta como una posibilidad de articulación de esas dinámicas que se generan principalmente en el campo, pero que también estamos reclamando que incidan en los procesos de la vida de las ciudades, y en este caso de las nuestras en el departamento del Cauca. Por eso entonces es importante también destacar las movilizaciones indígenas y campesinas, todos los que es el proceso de las mujeres, como lo ha planteado ahora las dos compañeras que intervinieron por Comunitar y la Ruta Pacífica de Mujeres, en términos de que efectivamente cada vez se va avanzando más en construir un espacio en el cual las mujeres busquen su reconocimiento y traten de garantizar que efectivamente también los hombres y los procesos que llevamos en la vida social, entendamos que esa no es una lucha solamente de ellas, sino que también es de nosotros y de nosotros. Quiero destacar el proceso que se ha dado en el espacio regional de paz. El espacio regional de paz es también una forma de organización de organizaciones sociales que se plantean la necesidad de la negociación del conflicto armado, la terminación del conflicto armado por la vía negociada. Pero bajo esa forma necesitamos que efectivamente aquello que se ha llamado la sociedad civil se fortalezca, que efectivamente nosotros podamos incidir en lo que sea posible, así sea la negociación entre quienes están en la confrontación la que se está dando, que nosotros podamos incidir en que aquello que nos ha costado muertes, que nos ha costado sudor, que nos ha llevado a las carreteras, que nos ha llevado a la movilización, pues se coloque también en el punto de discusión que se da en la mesa y en el punto de los posacuerdos en los cuales nosotros vamos a trabajar.
Bajo esa perspectiva se está impulsando los diálogos caucanos por la paz. Hay una dificultad grande porque hemos creído que de pronto podemos ganar a este proceso a sectores económicos, pero ha sido muy difícil. El criterio que nosotros vemos es que pareciera que justamente se ratifica lo que decía en un principio, y es que sectores dominantes de la economía se niegan a reconocer que para crear una sociedad tenemos que marchar juntos, así mantengamos procesos de movilización y de demanda social, pero que habrá muchos aspectos en la construcción de un Cauca posible en el cual tenemos que estar sectores empresariales, instituciones de diferente tipo. La Iglesia también ha sido un poco renuente a plantearse aquí. La participación de la gobernación ha sido positiva en algunos momentos, pero le falta también continuidad, y llamamos a que justamente haya la continuidad, y lo mismo la Universidad de Cauca. De todas maneras, eso nos ha permitido que en este año hiciéramos un diálogo caucano por la paz con la Universidad Georgetown, CINER y la Universidad de los Andes, y que luego participáramos en una dinámica planteada por el Comisionado Nacional de Paz en términos de un Congreso Regional de Paz, donde logramos plantear mucho más ampliamente, no solo el espacio regional, o sea, era con el Valle, y participábamos organizaciones de diferente tipo en el departamento. De tal manera entonces, que yo simplemente lo que quiero terminar es diciendo, es que esto nos permite a nosotros un canto a la vida y a la esperanza, una invocación de la necesidad de ampliar las articulaciones y convergencias para que la defensa de los derechos humanos sea un puente para la construcción de vida digna y de una sociedad justa. Muchas gracias.